que no son laicas. Solo pensar en Irán, pues ya está. Ahora bien, no conozco ninguna monarquía que no sea religiosa en el fondo. Es que no las hay. El jefe de la Iglesia luterana en Suecia es el rey de Suecia. Y el rey de Dinamarca, pues también es el rey. Dice, forzosamente, de acuerdo a las normas de su monarquía, tienen que ser luteranos. Luego será lo que sea, pero en principio son países luteranos. Y ojo, en Suecia, parte de los impuestos, como en España, que paga uno, va a la Iglesia luterana. Y de luego resulta que se habla de Bélgica. Bélgica precisamente nace como una cosa muy rara. Es un país muy extraño, porque Bélgica nace con una revolución liberal propiciada por los jesuitas de Lovaina, que son lo más integrista que hay en ese momento en Europa. Todo para declarar la independencia respecto a Holanda. Y precisamente la independencia de Bélgica es la rebelión de los católicos contra Holanda y para independizarse de un país protestante. Entonces, yo realmente creo que no hay ninguna monarquía de la cual se pueda decir que no sea en el fondo religiosa, que no tenga un sustrato religioso. Sin ir más lejos, dice, bueno, pues aquí dice, ¿alguien sabe de algún rey que se haya casado por lo civil? Ninguno. Todos están, dice, se casa el de Marruecos, dice, menudo jolgorio musulmán que organiza el tío. Se casa el de aquí, dice, pues vaya cachondeo que organiza el tío aquí en la catedral. Dice, se casa la reina de Inglaterra, esa es más original, porque esa en Inglaterra es anglicana y en Escocia es presbiteriana, manda huevos. Tiene dos religiones a la vez y es la jefa de las dos. No, oye, eso cuando la gente vale, puede valer para muchas cosas, ¿no? Pero es que no hay una sola monarquía que no sea religiosa en el fondo. Otro que, bueno, que últimamente lo ha dejado desde el 45, pero ese no es que fuera el jefe del sintoísmo, es que el emperador del Japón era Dios viviente, chúpate esa, como un faraón, hasta el 45. Luego ya el Hirohito decidió que ya no era Dios viviente, que lo había sido hasta su padre. Y dice, hombre, yo creo que le debió de doler un poco dejar de serlo, pero bueno. Pero entonces, no conozco ni una sola monarquía que no lo sea, ¿no? Y luego, y con esto palabras de uno que tomo palabras y me callo, ¿no? Dice, la segunda parte que hay, dice, lo que me parece inadmisible es que haya políticos que en el ejercicio de la función pública hagan propaganda religiosa. Como ese ministro del Interior que tenemos, que habla del ángel de la guardia, se queda tan ancho, que va condecorando vírgenes, ¿no? Y así sucesivamente. Y no solo eso. Dice, luego hay otra cuestión que te llama la atención. Dice, por razones que no voy a contar, dice, me tocó leerme mucha prensa de los años 20 y 30. Era muy curioso. Los concejales del Partido Liberal, que no estamos hablando ni republicanos, ¿no? Dice, en el año 10, dice, de provincias castellanas, se negaban a asistir, aunque les invitaban, a los palcos de la Semana Santa, porque eran partidarios de un Estado laico. Y claro, no podía estar un concejal liberal presidiendo la Semana Santa siendo concejal. Ojo, que algunos decían, no, si yo soy católico, ya está ido de cofrade, pero oiga, yo soy el concejal liberal y por tanto no puedo estar ahí. Y ahora, pues tú te encuentras con que, bueno, uno de los méritos, por ejemplo, lo leí hace poco, la Susana Díaz, pues uno de los méritos por los cuales fue ascendiendo en Sevilla es porque tenía el apoyo de los socialistas católicos, dado que era catequista, cuando estaban las juventudes. Coño. Es que estamos peor que en el año 10, hostias, en este país. Respecto al laicismo, estamos peor que en el año 10. Y curiosamente, teniendo la 10ª parte de católicos que había en el año 10. Y yo ahora me callo porque me enrollo mucho y lo siento, pero vamos a ver, venga, palabras, ¿no? Sí. Bueno, estoy de acuerdo en los razonamientos que has hecho, porque alguien no puede estar de acuerdo en los razonamientos. Pero yo pregunto, porque somos un poco impotentes el ciudadano, aparte que la dignidad en este país, yo creo que se ha perdido. Se puede luchar poco menos, se puede luchar en la calle, que tenemos muchas manifestaciones, pero luego la dignidad en general se ha perdido. Luego, yo no sé la explicación que te voy a dar, no me quiero salir del tema, pero me parece una utopía, todos esos razonamientos, porque ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer el ciudadano honesto, sin meterme en ideologías ni religiones, para ir subsanando todo esto?
como tenemos la historia, tenemos cuando la República aquí, todo lo que tú has dicho tú de las libertades, pero las libertades no nos las da el capital. Por mucho que luchemos, y seguiremos luchando. Porque yo ya tengo 86 años y sigo todavía dirigiendo algunas en comisiones obreras. Y yo me considero impotente para solucionar muchas cosas. Y con la Iglesia, bueno, ya hemos topado, pero bueno, si es que más Inquisición que la Iglesia no me sirve. A hoy mismo, no te hablo ahora de las medias ni nada, te hablo de hoy. Por eso la neutralidad es un poco... Yo soy neutral, porque yo tengo amigos que son de derechas, los tengo en el Partido Comunista, los tengo y de muchas ideologías, y siempre razono, trato de razonar. Pero, por desgracia, hay una parte que no quiere razonar. Hay una parte que sigue con la dictadura. Y como hemos ganado las elecciones, pues somos los que mandamos. Por eso te digo que es que el ciudadano normal nos encontramos con una impotencia y luego, nada más que salgamos a la calle, ¿qué vemos? Hay un analfabetismo político y social en este país. ¿Qué podemos pedir? Lo vemos en las elecciones. Lo vemos ahora como están amenazando el gobierno con lo de las pensiones. ¿Quiénes son los que dan los votos también? Aparte, ellos quieren siempre los viejos. Pues los viejos. Los viejos, porque como te estás diciendo que las pensiones peligran y no van descaminados, porque ya lo vemos la caja cómo va. Entonces hay un temor. ¿Qué es eso? ¿Cómo se define eso? Yo lo defino como una dictadura del gran capital, y no va a dar vuelta. Pero aquí y en Europa, no solamente es aquí lo estamos viviendo. Esto no quiere decirse que no se siga en la lucha, y reivindicando todo lo que tú has dicho. Y gracias por tus razonamientos, y los tuyos también, que me han gustado, históricamente. Bueno, yo que estoy de acuerdo con lo que habéis hablado. Yo soy republicano y laico, y lo que puedo hablar pues un comentario adicional, como ampliar más, ¿no?, lo que hayáis dicho, un apoyo, ¿no?, de los que estamos aquí, pues a lo que habéis hablado. Y a mí me gusta porque la idea que tenemos de república y laicismo en España se amplíe a todo el mundo. Yo no digo que en otros países me dé igual lo que tengan, ¿no? Yo creo que es bueno para España, es bueno para todas las naciones del mundo. Por tanto, pues yo digo que la idea republicano y laico lo tenemos que proponer para todo el mundo entero. Y no podemos influir en otros países porque vivimos aquí, pero nuestra idea debe ser que este ideal sea el mismo para todos los países. No queremos decir, a otros países nos da igual lo que hagan, no tiene por qué darnos igual, porque cada vez viajamos más, nos vemos más de un país a otro y nos afecta todo lo que hagan todos los países del mundo. Por eso pues yo apoyo el ideal a nivel mundial entero. O sea que una idea de política unificada yo la veo si se respetan los principios fundamentales, y dentro de cada país pues puede haber unas leyes variantes con respecto a otros en cosas que no sean fundamentales, pero lo más fundamental debe haber unas leyes internacionales, como puede ser dentro de la Organización de Naciones Unidas, unas leyes fundamentales para todos, y eso debe ser un ideal republicano laico a nivel internacional. Quizá, como se ha dicho que defendemos el laicismo sin apellidos, en positivo, en inclusivo, laicismo, también hablar de laicismo republicano como el que mejor se acomoda al laicismo es ponerle también un apellido. Y es que el laicismo en sí mismo es justamente reconocer que hay una res pública, un espacio que es el común como ciudadanos, en condiciones de igualdad, y que eso es lo que une en cuanto a derechos y deberes comunes, como se ha dicho, y que eso es distinto y ampara justamente la libertad de conciencia individual. Por tanto, hay una cuestión que es verdad que no tiene que ver en principio o no hace referencia directa a la forma de Estado, pero sí es republicano intrínsecamente en cuanto que dice hay una cosa pública, y ahí yo creo que también hace falta matizar. Aunque eso implica la necesaria neutralidad de las instituciones, que son laicas,
y que la sociedad es plural, pero sí es importante que el laicismo tiene que penetrar en el sentido de que dentro de la propia sociedad, en la que hay diferentes colectivos, organizaciones, la sociedad civil, es muy importante tener ese concepto de que sí cabe un proyecto común de ciudadanía, con independencia de otras adscripciones ideológicas, condiciones y tal, ¿no? Y eso es muy importante porque no basta simplemente, es condición necesaria que el Estado sea laico, sea neutral y que respete y que no discrimine ni privilegie. Pero sí es importante que la sociedad vaya habiendo una cultura, en el sentido que también se ha dicho en otro momento, de virtudes cívicas, que es eso común que nos une y que cohesiona una sociedad. Y es que, ya digo, con independencia de las adscripciones o referencias ideológicas, hay algo común que hacer como ciudadanos, que es donde discutimos y tenemos que acordar. Yo creo que son más o menos que va. Pero yo creo que hay que aterrizar a la concreción. Y es, en este país, ¿qué pasa? ¿Verdad? Es indiferente que haya monarquía o república. Es un problema simplemente de que se puede optar, porque aquí la monarquía que tenemos es muy concreta. Es en torno a ella a la que se han apegado todas las herencias de un régimen anterior, en la que evidentemente hay confesionalidad real, porque aunque diga que sea confesional, luego la colaboración puede llegar hasta tener un presupuesto público para la Iglesia Católica superior a la de muchos ministerios, que calculamos un mínimo de 12.000 millones públicos que va a una entidad privada por muchas vías. Todo lo que hemos dicho, la confusión entre lo civil y lo religioso, y eso hay que ser muy claros. Este régimen que se ha mantenido, el que llaman democrático desde el 78, que se ha mantenido con esas herencias y con una monarquía que ella sí es católica, ella sí se confiesa católica y se supone, y además se le respeta, que tiene ese carácter aquí. Y bueno, de hecho la griega se convirtió al catolicismo de forma la Iglesia ortodoxa como exigencia de la propia monarquía española. Ese régimen mantenido hasta ahora con esas herencias es el que va a ser capaz realmente de establecer un Estado laico, o el tema de república en la que un fundamento es la igualdad de todos los ciudadanos y no hay uno que tiene más derechos que los demás, que esa es la base de la concepción republicana. No hay un ciudadano que tiene más derechos por herencia que los demás. Entonces, pero el problema, ya digo, no es abstracto. Aquí el problema de república es el problema de realmente llevar a cabo los principios democráticos. Y volvemos a decir, el laicismo no es una ideología particular de un grupo que es muy progresista, ¿no? Es un principio democrático del Estado de Derecho y demás, que es, bueno, ya se ha explicado, ¿no?, que es la neutralidad que permite justamente respetar la libertad de conciencia de todos. Pero yo creo que hay que aterrizar aquí el laicismo real y verdadero lo va a tener que traer en la lucha por una república, porque la monarquía aquí no, ya digo, no es una abstracción, es una monarquía cargada de todos los intereses generados que hay en ella. Sí, entrando un poco con lo que ha comentado Fermín. Yo soy uno de los convencidos plenos, por distintas lecturas, en que yo dije no hace mucho que aquí tenemos asumido que la república es imposible. Y dije eso porque comprobé, por lecturas de libros no accesibles en la calle, en que a partir del discurso que soltó Pedro Segura, el cardenal, en el 31, unos meses, 2 meses después de salir la República vencedora en las elecciones, llamó a los católicos a no obedecer a la República, que eso era una cosa que había venido del infierno, que no podían ser conducidos y demás. Luego apareciendo posteriormente un descerebrado, que en este caso fue Sanjurjo, hasta que ya encontraron con más años, más tiempo, más dedicación, un salvaje que estaba dispuesto a todo y que lo hizo.
Entonces, paralelamente a esto, leí también que en el año 29, del 26 al 29, de 1926 al 29, en México se había producido algo muy similar, la cristiada. Y es que efectivamente querían lo mismo, querían separar la Iglesia del Estado. Que la Iglesia no pudiese estar educando públicamente y que no podía estar dentro de lo público, que tenía que estar separada. Entonces, claro, quitarle a los niños, quitarles el cliente, es acabar con su razón de existir. Y eso lo vi yo claro, yo lo he visto, y esa es mi convicción personal. Lo diga donde lo diga, lo tenga de decir. Es mi convicción personal. A ver si me va a pasar lo del Galileo. Te digo, sí, pero se movía un poquito. Eso es así, eso es así. No hace mucho estuve hablando con un católico sobre el tema del laicismo. Y dice, pero vosotros estáis locos. Y dice, pero ¿qué leches es eso del laicismo? Y dice, yo no me haré laicista nunca. Dice, laico nunca, aunque sea católico. Digo, porque si el Estado es laico, dice, los millones que estamos chupando al Estado, ya no se acaba. Dice, ¿y tú qué quieres? ¿Que yo vaya a entrar a la iglesia y pagar por entrar? Dice, no, a mí me sale gratis. Dice, eso y muchas cosas más. Dice, mira, en mi pueblo hay 4 fiestas al año. Las celebra la iglesia, joder. Dice, nosotros no somos capaces de organizar las fiestas. Dice, es el cura el que se pone en contacto con el ayuntamiento y va al ayuntamiento y mangonea todo lo que debe y tenemos fiesta. Y me terminó convenciendo. No de mi laicismo, ¿no? Pero sí sobre su egoísmo personal lo tenía clarísimo, ¿no? Simplemente eso. Y como dice Fermín, a ver cómo se le mete mano, porque esto nos puede costar otra guerra. Yo iba a hacer un comentario retrayéndome a la actualidad. Estaba escuchando, yo pertenezco al mundo de la enseñanza y da mucha tristeza ver cómo se percibe por parte de las familias la idea del prestigio. Cuando se vaciaron las iglesias en mi época, se vaciaron muchísimo, pues se encontró otro hueso donde morder, que era en los conciertos económicos. Los conciertos con los centros privados hicieron que la red de centros públicos no se materializara. Nosotros estábamos siempre pensando que aparecería y no fue así. De manera que esos centros privados concertados son el chollo del siglo para la iglesia, porque además va poniendo su granito de arena y aparecen personas que bautizan a sus hijos y jamás van a la iglesia, personas que hacen la comunión y jamás vuelven a la iglesia, etcétera, etcétera. Esa historia es tan lamentable ahora mismo que, como os digo, en muchas cuestiones el prestigio para las familias supone ir a ese tipo de centros concertados. Porque además tienen toda una parafernalia, que ya son muy expertos en esto, el uniforme, las fiestas, y además, para mayor, estoy tan de acuerdo contigo en lo que has dicho, ningún gobierno ha sido capaz de dotar a la escuela pública de manera que fuera medianamente parecida a los edificios, las formas, todo lo que tiene la escuela concertada. A la gente que no tiene muchas ganas de pensar, si le das a elegir entre unos barracones y un edificio estupendo, se van al edificio estupendo, porque además, como os digo, es una cuestión de prestigio. También es prestigio que un dirigente político se defina como católico, por lo visto, como católico, practicante, y parece que eso le imbuye, como tú decías con Susana y todo este tipo de cosas, parece que le imbuye también de cierta, como diríamos, coherencia personal, porque no es un loco ateo o porque no es... Entonces, cuando uno se define como un no creyente, ya, parece que han sido 40 años, más luego toda la coletilla que tenemos ahora, que no nos hemos librado para nada. Yo he pasado de esas también. Entonces, a mí eso es una cosa que de verdad me sumerge en una profunda tristeza, porque no llega a la escuela pública, no llega ninguna corriente de laicismo, no llega ninguna. Y es más, yo os digo que no está nada garantizado, que en las escuelas públicas no está garantizado. En los institutos, que yo trabajo en el instituto, ahí es otra cosa. Pero en las escuelas públicas no está garantizado que no haya realmente una cierta militancia de una parte del profesorado
a esa bondad que imbuye el espíritu de lo público y de lo privado que tú decías. No estoy nada segura de que eso sea así. Y hay mucha resistencia. De hecho, ha habido anécdotas de colegios en los que se mantenía un crucifijo y costaba un montón quitar el dichoso crucifijo. Porque evidentemente en un colegio público no se puede tener un símbolo de una sola religión. Eso me parece, ¿no? No me enrollo más. Esa es una cuestión, me parece vital. Y además me parece que es una proyección hacia el futuro. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde va? ¿Podemos competir realmente en ese sentido? La gente que tenemos esa visión del Estado laico, podemos competir con un discurso que no asuste, que no... Se nos está ganando por goleada, pero así de claro, así os lo digo. Y estamos hablando ya del siglo XXI, es una pasada. Si no hay más preguntas, pues Juan. Yo había pedido. Vamos a ver. Primeramente yo quería, hay un libro, a raíz de lo que se está hablando de la religión y de los reyes, hay un libro de Gonzalo Puente Ojea que se titula, tiene un título muy interesante, dice El trono y el altar, las dos hipotecas históricas de España. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese, y el contenido está muy bien, yo lo recomiendo. Bueno, yo pienso que la Iglesia es una entidad privada, por lo tanto, no tiene que tener ninguna subvención pública y que vamos a decir, sus clases, sus actos y todo, que lo hagan en sus iglesias y en sus sucursales, que tienen más sucursales que los bancos, las iglesias. Después, yo digo, quien quiera religión, que la pague. O sea, no tiene por qué el Estado subvencionar nada de nada. Una cosa es que lo permita, como puede permitir a los socios del Real Madrid o a la sociedad de cazadores de no sé qué, muy bien, pero que se busquen la vida ellos, no a costa de los impuestos de todos. Eso para mí yo lo tengo muy claro. O sea, que tiene que ser así. Después hay otra cosa que, por ejemplo, ¿cómo es posible que en este país haya tantos colegios concertados? ¿Qué es eso? La enseñanza tiene que ser pública. El que quiera enseñanza privada, que la pague también, así de claro. Y por supuesto, la religión nunca debe darse ni en colegios, ni en institutos, ni nada. Que vayan a la iglesia, que vayan a donde quieran y que les den clase allí de religión, pero nunca una escuela pública. ¿Qué más quería decir? Hay otra cosa. Hablando de la enseñanza, digo, se habla de los derechos de los padres a que los hijos tengan una educación religiosa igual que ellos o tal. Yo digo, ¿qué está primero? ¿Los derechos de los padres o los derechos de los hijos? Quiero decir que los hijos, hasta que no se tengan uso de razón o puedan discernir qué es lo bueno o lo malo, no deberían ni los padres someterlos a bautizarlos primero y luego a someterlos a una serie de enseñanzas religiosas y costumbres. Vamos, a mí me parece que eso que está ocurriendo en este país desde hace muchos años y sigue ocurriendo, me parece una aberración total. O sea, si se trata de crear un Estado laico, tiene que ser al margen de todas estas experiencias y todas estas formas de convivencia. Bueno, nada más, gracias. Sí, Evaristo. No sé cómo decirlo. Bueno, en primer lugar, Juanjo, gracias por esta ilustración que nos has dado, ¿no? Que me parece muy clarita y muy buena. Lo que yo estaba pensando es, a ver qué te parece o qué os parece la situación en la que estamos ahora, cómo introducir en una sociedad que va en una dirección prácticamente, según estadísticas y demás, en una dirección contraria a esto que estamos poniendo, ¿no? Digo, por ejemplo, desde la religión se está hablando ya prácticamente que estamos en una sociedad que ya ha pasado, pero lo cual no quiere decir que no se estén proliferando constantes manifestaciones y expresiones religiosas. Es decir, hay un pluralismo religioso cada día más grande, ¿no? Pluralismo religioso en este país. Un pluralismo religioso que no viene, así como los católicos, con todas las taras que se han dicho por aquí, y que son enormes, y todos lo sabemos, los privilegios,
y los acuerdos con la Santa Sede y la clase de religión en la escuela y todo eso, los símbolos religiosos. Todo eso lo sabemos, ¿no? Y contra eso estamos. Pero digamos que hay una pequeña cosa aún dentro de esto de los cristianos, que es, por ejemplo, han tenido el Vaticano II y han tenido, por ejemplo, la teología de la liberación y han tenido la teología de la secularización y han tenido las comunidades que han estado luchando con los movimientos sociales, carne con carne. Pero es que estas otras religiones que están llegando, otras expresiones religiosas, van en otro sentido distinto, van en una especie de espiritualismo que están apoyando precisamente todo esto que contra lo cual hemos estado luchando. Entonces digo, yo no tengo la solución, simplemente te lo planteo, Juanjo. A ver, ¿qué te parece si realmente estamos en un momento, digamos, interesante, fuerte, para... Bueno, yo diría que siempre es un momento importante para militar y luchar y defender estos principios, ¿verdad? Esto es verdad, pero yo digo, es que el problema es que lo tenemos en las mediaciones con las que estamos articulando la sociedad. Es decir, que los partidos políticos no se van a meter en este asunto, ni se va a meter la monarquía, ni se van a meter las administraciones locales. Es decir, cada día estamos asistiendo a más vírgenes que les están haciendo alcaldesa perpetua, le están poniendo medallas, como tú estás diciendo, y toda esa historia. Y lo digo yo desde dentro porque me duele todo eso, porque creo que no es eso lo que otros defendemos. Y entonces ahí me encuentro yo con una situación un poco, no diría yo confusa, porque yo lo tengo suficientemente claro, sino por dónde ir y por dónde atacar ahora para... Sí, yo creo que si no hay más palabras, que son ya casi, no, son 20, pues conmigo tampoco puedo responder. Hombre, Evaristo, yo no tengo ni lo sé, y aparte tampoco puedo desde aquí impartir urbi et orbi la doctrina, ¿no? Yo te puedo comentar algunas de las reflexiones que desde Europa Laica llevamos, precisamente porque nuestra preocupación es la misma que la tuya o la tuya la misma que la nuestra. Y esa preocupación pues lleva evidentemente, es decir, que la situación, pues por ejemplo, de desmontaje de los servicios públicos, pues está llevando a que, al haber recortes en los temas, por ejemplo, de asistencia social, pues organizaciones muy potentes económicamente, como es la Iglesia Católica, que es inmensamente rica, aparte de que tiene un sustrato social importante, pues bueno, están cubriendo tareas que no hace y debería hacer el Estado, y eso comporta pues un cierto grado de atracción a gente que, aún no sintiéndose creyentes de esa religión, pero la ven como un valor positivo, ese hecho religioso en la sociedad. Y por lo tanto, si ese es un elemento de esta sociedad, pues lo que hay que hacer es combatir a esas políticas neoliberales de desmontaje público de los servicios públicos, porque, primero, por justicia social, pero es que además de eso, porque de ahí tiene una derivación para el tema que nos trae hoy aquí, que es el tema del laicismo. Yo comprendo que aquí podemos hablar también de muchas cosas, que me quería referir como opinión personal a algunas cosas que aquí se han comentado. Pero aquí venimos a hablar del laicismo. Entonces, ¿cómo avanzar en el laicismo, Evaristo? Pues yo creo que buscar la sinergia en cuáles son los factores que influyen en ese tema. Y si resulta que otro elemento que confronta con el laicismo es, por ejemplo, toda la parte de adoctrinamiento en la escuela, por la asignatura de religión, pero también por el pensamiento único que existe, pues habrá que combatir la religión en la escuela, la religión confesional. ¿Y eso cómo se articula? Pues cada uno en su campo de batalla, los profesores son los profesores que estén por la labor, o organizándose, por ejemplo, pues en Europa Laica o en otras plataformas que tienen campañas específicas, duras, con compromiso, escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. Otro aspecto.
Y si hablamos de la ciudadanía en general, que evidentemente existe una gran secularización y creciente, aunque también con este otro componente, que la gente está desarraigada de las prácticas religiosas, pero reconoce el hecho religioso y a las iglesias porque les sustenta el tema, pues también es otra batalla que hay que hacer pedagogía para que cuando se critican los 11.000 millones que se dan a la iglesia nos digan, hombre, pero es que la iglesia es que se gasta mucho con nosotros. Y hay que hacer pedagogía de dónde salen esos 11.000 millones, por qué, por ejemplo, la iglesia ha usurpado, por no utilizar la palabra y que la utilizo, robado bienes públicos con lo que se llaman inmatriculaciones, y a lo mejor mucha ciudadanía a lo mejor no sabe y le suelta truenos qué es eso de inmatricular, pero a lo mejor hay que decirle de que es que todo lo que se ha llevado, pues eso es tuyo. Pero como el neoliberalismo y otras doctrinas nos llevan a que lo público se separa porque nos llevan al individualismo, pues decir, oye, que está habiendo un expolio público, y la gente dice, bueno, déjate que yo con mantenerme, que tenga trabajo. Es decir, que las prioridades, el contexto social lo hacen difícil. ¿Qué hacer? Pues nosotros dentro de Europa Laica decimos, teniendo en cuenta este marco, además del concreto, en este momento histórico concreto de España, que existe una parálisis política, y es más, que las mentes políticas están en otro sitio que no en las reivindicaciones ciudadanas y los valores democráticos, pues eso abunda más el tema. En Europa Laica, igual que presiento que en muchos otros aspectos sociales, se había pensado, o por lo menos la gente que pensamos en un cierto avance hacia la justicia social, que podía haber habido hace un año ya un cambio que podía favorecer. Pero eso no es así, políticamente hablando. Y si políticamente hablando eso no es así, ni es previsible que vaya a ser a corto plazo. Y si socialmente existe este afloramiento del hecho religioso, pues lo tenemos un poquito más duro. Y ante eso, ¿qué? Pues desde Europa Laica decimos, bueno, hay que hacer mucha pedagogía con la ciudadanía, también con los partidos políticos, porque no entienden lo que es el laicismo, porque la señora Carmena no entiende lo que es el laicismo, y nos contesta cartas diciendo que como la sociedad madrileña es mayoritariamente católica, que no puede hacer esto y esto otro. Y eso es inadmisible, ese razonamiento desde el poder público. Porque nos está, a los que pensamos en el o no tenemos creencias católicas, nos está excluyendo de la ciudadanía pública. Pues tenemos que hacer pedagogía con la ciudadanía. Estamos abiertos desde Europa Laica a ir a donde nos llaméis, donde nos llamen a explicar esto con mejor palabra, con sus dudas, con sus incoherencias, con sus retos. Y también los partidos políticos nos reciben todo el mundo. Unos nos dicen que sí, pero no lo meten en sus papeles. Otros nos dicen que sí, los meten en sus papeles, pero después no lo cumplen. Evidentemente. Y en Europa Laica pues tenemos esto, hacer pedagogía, hacer agitación social, pero no Europa Laica, la ciudadanía que esté dispuesta, que se venga con Europa Laica o que se organice por sí misma para hacer agitación social, que se sume a las campañas que hacemos en Europa Laica o las campañas que se quieran crear, cada uno en el entorno, si tiene hijos, pues en las escuelas, ayudando en las AMPAs o lo que sea, a exigir una educación pública y laica o una democratización de la educación. O cuando viene la campaña del IRPF, hacer una campaña para que no se ponga ninguna X, aparte que desaparezcan las casillas. Es decir, que hay muchos elementos que hay que trabajar, pero evidentemente está duro. Y evidentemente hay que tejer alianzas dentro de la sociedad entre toda aquella gente que, organizada o no, pues está por esta labor, y a partir de ahí trabajar. Otro aspecto que quiero comentar. Yo sabía que la última parte de mi presentación, en fin, no he dicho que yo no soy estratega y lo voy a preguntar para provocar. No, yo no quiero provocar. Quiero manifestar, al menos mi opinión, que es la mía. Aunque soy miembro de Madrid Laica y miembro de CERRE. Pero cuando aquí se ha planteado el tema de monarquía, laicismo y todo lo demás, vamos a ver. Si yo me pongo
el gorro, como soy miembro de la organización Unidad Cívica por la República, que busco el cambio del modelo político por república, está claro que a mí esta monarquía no me vale. Pero vamos, no me vale. Pero no solo el monarca, que a mí me importa el monarca que sea católico o ortodoxo, es que me es igual. A mí me importa el modelo político de monarquía. Y por tanto yo combato la monarquía como modelo político. Pero si me pongo el gorro de coordinador de Madrid Laica, y es mi opinión, y a lo mejor mañana que tenemos una junta directiva dicen, pues, expulsado. Pues yo digo que si tenemos que esperar a que venga la República para ver si es laica, pues creo que nos equivocamos y no viene. ¿O es que entonces tiene algún sentido que desde el laicismo pidamos derogar los acuerdos con la Santa Sede, que se pueden o no derogar, por en todo caso que vamos a batallar por ahí con la monarquía? Pues entonces sí, el objetivo es la monarquía, para que el laicismo, para que valores laicos se introduzcan en la sociedad, en las instituciones, tengamos que tumbar el régimen. Pues bueno, pues entonces yo para eso, pues a lo mejor me planteo otra forma de trabajar. Cierro todas las de eso y digo, a por el régimen, pero no solamente político, sino el régimen económico, y me pongo mi gorro de revolucionario y contra el capitalismo, y me pongo el gorro. Eso son otras tareas que yo me pondré el gorro fuera de esta charla. Pero yo como persona que cree en el laicismo y en mi opinión, que evidentemente bajo un régimen y un Estado constitucionalmente monárquico, que son posibles los valores laicos, por supuesto que sí. Que a partir de ahí decir que existen monarquías laicas, hombre, a lo mejor es una astracanada, porque no existe ni monarquía, laicismo puro, pero que los valores laicos es posible incorporar, por supuesto que sí. Y no me vale el tema de que la igualdad por el jefe del Estado, porque el laicismo, yo bajo el punto de vista del republicanismo digo, sí, es que la igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, esa igualdad es la de la monarquía. Pero la igualdad laica no es la igualdad laica es por razón de conciencia, no por razón de naturaleza, ni por razón de etnia, ni de raza, ni de sexo. Cuando yo pido la igualdad laica en el laicismo es por razón de convicciones. No tiene que haber discriminación ni privilegios por razón de convicciones. Y yo entiendo que nacer hereditariamente no es una razón de convicciones. ¿Que estoy en contra de la monarquía? Por supuesto, pero bajo el punto de vista del laicismo, o que mañana me expulsen de Europa laica, a mí la monarquía no que me sea igual. A mí lo que me importa es cómo meto yo valores laicos en las instituciones. Y evidentemente, lo que antes comentaba en mi exposición, el republicanismo, las repúblicas, es el modelo que mejor puede plasmar, pero no lo único. Porque si he puesto a hablar a sensu contrario, que me diga a mí un régimen republicano que no tiene rey, Grecia, ¿qué valores laicos hay? Entonces a mí no me vale mezclar, aunque todo está mezclado, porque todo está conectado. Todo está conectado. Que la monarquía y el laicismo no es compatible, pues no será compatible, pero que si tenemos que esperar, porque yo no sé las campañas que haríamos para este tema, pues es un debate que en todo caso es mi opinión personal o mi punto de vista de cómo hay que trabajar, pero que evidentemente que todo está conectado. Dice, aterrizar, comentaba Fermín, ¿no? Porque claro que evidentemente que tenemos que aterrizar, y a lo mejor esta exposición, que es una exposición en clave de pedagogía, pues tenía que hablar y dice, bueno, pues ahora vamos a sacar los trabucos, vamos a ver aquí. Pues bueno, pues eso, pues podemos hacer otra charla y decir, vamos a hablar ahora de la praxis política, y entonces que venga aquí, no hablar del laicismo, que venga aquí un representante de Europa Laica, que puede ser yo, que no soy también de la Junta Directiva, o alguna persona aquí, y que diga, os vamos a contar y compartir con vosotros las campañas que estamos llevando para este tema. Y entonces es que sea bajar a pie de tierra. Pero a mí se me había comentado decir, ¿cuáles son los conceptos republicanos del laicismo? Y es lo que pretendo exponer. Pero claro, que al final he metido la coletilla, que cuando yo intento ver la vinculación entre laicismo y republicanismo, como he dicho, doble vinculación y doble afinidad. El laicismo es el que mejor valor intrínseco del republicanismo. Un republicanismo que no sea laico no tiene sentido, porque no defiende el bien común, ni la cuestión deliberativa, ni ciudadanos libres, que son valores. Pero también digo lo que iba a decir, que el republicanismo es el que mejor puede plasmar los valores laicos, pero no el único. A partir de ahí, que si Bélgica es más, son una manera, yo tengo aquí hecho una clasificación, pero una clasificación, vamos, veramente
para sacar el debate. Monarquías que son confesionales y no existen compartimientos estancos. Alguna que sea, bueno, sea una confesional, algo se saldrá por ahí que sea más cercano laico o más cercano a confesional, que hemos visto que hay, digamos que 3 niveles, pero hay una confusión ahí. Pues es que en Francia mismamente, que es país laico por autonomasia, tiene los complejos y dice, bueno, pero espérate un poco, ¿cómo que laico? ¿Y qué me está pasando con la escuela concertada? Hay escuelas concertadas. Ah, dicen, no, es que hasta que no tengas 2000 escuelas concertadas sigue siendo laico. Pues no, en Francia hay escuelas concertadas. Entonces, en fin, yo no quiero mezclar lo que son modelos políticos con lo que es el tema del laicismo, pero entiendo que, pues a veces, en fin, pues a veces hay que mezclarlo, pero en la acción práctica, no en un planteamiento de este tipo. Grecia, Italia, Polonia, Turquía, porque por el problema que tiene ahora mismo, no, pero México, una república laica. ¿Pero México es una república laica? Sacamos la vara de medir y cumple al 100%, vamos, ni por asomo, pero está más cerca del laicismo que no tal. Y hay monarquías que yo llamo laicas, que son más laicas que repúblicas laicas, pero no por definición política, sino de los valores laicos. En todo caso, si mañana me expulsan, pues me expulsan. Bueno, ¿alguna cosita más? Pues entonces... En definición, la igualdad es lucha. Hombre, Paco, por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias a todos.